Las voces que arrastran la noche dicen que existen almas que por un juramento o una maldición abandonan sus tumbas y vienen al mundo para pagar una deuda o realizar una venganza. Allá por el siglo XVIII, en lo que ahora forma la esquina de la calle de Santa María y Pedro Moreno, estaba ubicada la taberna El Ciervo de Oro, famosa por ser lugar de reunión de ladrones y truhanes. Jamás ningún alguacil o justicia se atrevió a entrar, pues temían ser acuchillados. Entre aquella taberna de pillos destacaba un tal Pedro Santibáñez, de quien nadie conocía su procedencia, pero se sabía que siempre llevaba la cartera llena de oro. Este hombre era déspota y agresivo, y muy a menudo, con tal de hacer alarde de su oro, pagaba las cuentas del vino que todos los pillos consumían. Los hombres bebían, remojándose el gaznate, a costa de aquel tipo. Una noche, mientras Pedro Santibáñez estaba en la taberna, completamente ebrio, invitó a 5 pillos para que fueran a su casa a seguir bebiendo. Aquellos ebrios y audaces sujetos atravesaron el cementerio, que se localizaba en lo que hoy se conoce como el Panteón de San Fernando. Caminaban dando traspiés sobre las tumbas y túmulos aún frescos, y así respetuosos se internaron en el camposanto, hacia llegar a la casa de aquel Pedro Santibáñez, quien sacó sus naipes y trató de que sus amigos ocasionales pasaran una alegre velada. No bien había pasado un rato cuando se escucharon algunos ruidos extraños que se colaron por la ventana que miraba al cementerio. Aterrorizado, uno de los hombres pidió a Pedro que la cerrara, pero Pedro rió irónicamente, mostrando un cierto brillo maléfico en la mirada, y respondió que no lo haría, ya que esa ventana siempre permanecía abierta, porque él disfrutaba cuando observaba a los muertos y le gustaba escuchar sus gemidos lastimeros. Los pillos, después de escuchar sus morbosas palabras, se llenaron de espanto, prefirieron dejarlo solo y salieron apresuradamente de su casa. Aquella noche, después de que los acompañantes de Pedro se marcharan, durmió como un lirón. Al día siguiente, se le vio espiando un sepelio a través de la ventana. Normalmente, desde ahí, siempre observaba los funerales y de antemano sabía quién sería sepultado, conociendo su jerarquía y sobre todo las joyas con las que sería enterrado. Y precisamente ese día, don Gavino Ordóñez, hombre de gran fortuna, sería enterrado, portando sus valiosas joyas. Sí, en efecto, Pedro Santibáñez era un profanador de tumbas, sin ningún respeto ni temor. Cuando el sepelio terminó, Pedro esperó a que anocheciera
para así poder saquear el ataúd y apoderarse de las joyas del muerto y hasta de las ricas vestiduras con que había sido sepultado. Pedro Santibáñez jamás sintió remordimiento alguno por las profanaciones que hizo. Como es sabido, en el siglo XVIII, el Santo Oficio persiguió brujas, hechiceros y a toda persona de quien se sospechara tuviera algún pacto con el diablo. Y entonces sucedió que en la casa contigua a donde vivía Pedro Santibáñez habitaba una mujer cuya reputación la marcaba como una bruja. Su fama llegó hasta los oidores y ejecutores del Santo Oficio, quienes un día llegaron a la sombría casa para apresar a la sospechosa mujer. Dentro de la casa se encontraban la bruja y su hija. Ambas se asombraron en escuchar aquellos gritos y golpes en la puerta. La madre comentó: «Son esos malditos que vienen por mí. Sé bien que van a llevarme». La hija, con lágrimas en los ojos, dijo que jamás permitiría que se llevaran a su madre, ya que de hacerlo la matarían. Pero la bruja le dijo que pusiera atención en sus palabras, ya que de eso dependería que después de muerta pudiera revivir. Entonces le dijo: «Te hago entrega de este amuleto de hechicería. Cuando me entierren lo colocarás sobre mi pecho y por ningún motivo permitas que me metan en un ataúd. Solo habrás de amortajar mi cuerpo. Con este amuleto recobraré mi poder y mi forma humana». Entonces los integrantes del Santo Tribunal entraron a la casa y se la llevaron presa. La bruja fue juzgada y declarada culpable de hechicería y culto al demonio. Su condena fue la hoguera. Entonces, ya en la plaza principal, la subieron al cadalso para cumplir la sentencia, mientras toda la gente gritaba: «¡Muere, muere, bruja maldita! Deberías quemarte viva, mujer de Satanás». Concluida la ceremonia, Fray Gómez Soantegui entregó a la hija de la bruja el cuerpo de su madre y le preguntó si tenía el ataúd. Ella contestó que la última voluntad de su madre había sido que la enterraran solamente envuelta en una mortaja. Entonces la bruja fue llevada al cementerio. Esa misma tarde, por disposición del Santo Oficio y gracias a la intervención del fraile, el cadáver amortajado de la bruja fue enterrado en el Campo Santo, lo más lejos posible de todas las demás tumbas. Mientras tanto, Pedro Santibáñez observaba desde la ventana de su casa a la desconsolada hija hincada en la tumba de su madre y al único enterrador que se conmiseró de ella. Y entonces se enteró de que se trataba del sepelio de la bruja que habían ahorcado esa mañana. Antes de que la bruja fuera enterrada, su hija se acercó al cadáver y le colocó sobre el pecho aquel amuleto que brillaba esplendorosamente. Cuando Pedro vio
destellar aquella joya, su codicia creció y pensó en lo conveniente que era que aquel cadáver hubiera sido enterrado sin ataúd, ya que eso facilitaría sus maléficos planes. Tan pronto anocheció, Pedro llegó al panteón y comenzó a cavar. Cuando el cadáver quedó al descubierto, lo alumbró con un farol y buscó la hermosa joya entre la mortaja. Al tenerla en sus manos, se apresuró a cubrir la tumba y después se alejó, llevándose consigo el misterioso amuleto. Y ya en su casa lo metió dentro del cofre donde solía guardar el producto de sus macabras repiñas. La joya sería vendida pasados 2 días. A la noche siguiente, Pedro Santibáñez fue a celebrar su fechoría a la taberna del Ciervo de Oro. Y cuando estuvo borracho nuevamente, invitó a los pillos para que fueran a su casa. Los truhanes de ninguna forma aceptaron, ya que habían tenido suficiente con la desagradable experiencia que vivieron días antes. Pedro se encogió de hombros y salió de la taberna poco antes de la medianoche. Mientras caminaba rumbo a su casa, pensó que le convenía, ya que al día siguiente debía levantarse muy temprano para vender la joya. Cuando dieron las 12 de la noche, Pedro creyó escuchar algo así como un gemido plañidero que arrastraba el viento y que decía: Pedro, Pedro. El aterrador lamento venía directamente del panteón. Palideció y su corazón latió con más fuerza. Encendió una vela, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, desde donde siempre se deleitaba viendo las luces, siluetas y sombras del panteón, pero no había nada. Así pasaron algunos segundos hasta que de pronto creyó ver formas difusas, etéreas, revoloteando sobre las tumbas, pero no les dio importancia. Pensó que solamente eran figuraciones suyas. Regresó a su cama, imaginando la fortuna que obtendría después de vender la joya, pero no bien había puesto la cabeza sobre la almohada cuando nuevamente escuchó un ruido que ahora provenía de la puerta. Escuchó como si alguien hubiera entrado y de pronto sintió unos pasos muy cerca de él que se arrastraban en dirección a su alcoba. Ahora sí, no cabe duda, murmuró nervioso. Alguien se está acercando. En ese preciso momento, una ráfaga de viento helado apagó la vela y el pillo quedó sumergido entre las sombras. Preguntó con cierto temor: ¿quién anda ahí? ¿Quién apagó la vela? Pero nadie contestó. Entonces le pareció descubrir algo entre las penumbras. Su sorpresa fue enorme cuando frente a él se materializó una horrible criatura. Sí, en efecto, era una fantasmal presencia que con voz de ultratumba preguntó: Pedro, dime en dónde tienes mi amuleto. Lleno de pavor preguntó: ¿quién eres? ¿Qué deseas? Pero cuando la descarnada figura se le acercó más,
Pedro descubrió horrorizado el fantasma de la hechicera y temiendo por su vida gritó: «Retírate, bruja maldita, tú estás muerta, estás muerta». Pero aquella imagen espectral seguía reclamando su amuleto. «Es mejor que me lo entregues ahora», exclamó la bruja. «Tú eres el culpable de mi pena, pues si no me hubieras robado el amuleto, yo estaría ahora viva». Pedro le gritó que se marchara, que se alejara de él, pero el fantasma nuevamente exigía su amuleto y juró que si no se lo entregaba, sufriría un terrible castigo. Como Pedro no contestó, el fantasma comenzó a buscar su amuleto y de pronto descubrió el cofre donde estaba guardado. Lo abrió y exclamó: «¡Maldito seas! Con que aquí lo tenías escondido». Pedro enfureció como loco y gritó que no se lo podría quitar, pero aquel espantoso espectro tomó el amuleto con sus descarnadas y sermentosas manos, lo colocó sobre su huesoso y repulsivo pecho, y en ese momento se desataron 1000 demonios. «No, aléjate, solo eres un fantasma, márchate, tú no eres real, no puedes serlo, yo mismo vi cuando te ahorcaron y te enterraron». Entonces intentó arrebatarle el amuleto a la bruja, al tiempo que desesperado gritaba que ella no necesitaba de esa joya en el otro mundo. Los ojos de la bruja brillaron con destellos de espanto. Sus descarnadas mandíbulas se abrían como una amenazante mueca horrible para defender su preciado amuleto. Y en cuanto lo tuvo seguro, extendió la mano hacia el profanador y con sus largas y afiladas uñas, llenas de tierra de tumba, lo rasguñó sádicamente, produciéndole dolorosas y profundas heridas en el rostro. Después lo tomó por el cuello, mientras Pedro inútilmente luchaba contra aquella poderosa fuerza sobrenatural. En vano fueron sus intentos para salvarse, ya que irremediablemente cayó muerto. Entonces el espectro arrastró el cadáver del infeliz delincuente y lo llevó hasta la entrada del panteón. A la mañana siguiente, un caballero encontró el cuerpo de Pedro totalmente desfigurado y corrió en busca de las autoridades para solicitar ayuda. Momentos después, al lugar de los hechos, llegaron los representantes de la justicia y Fray Escoto le preguntó a los soldados si sabían quién era ese hombre y qué oficio tuvo en vida. Uno de los soldados respondió que su nombre era Pedro Santibáñez y que vivía en una casa muy cerca del cementerio, y agregó que algunas personas sospechaban que se dedicaba a profanar tumbas. Fray Escoto también tuvo sus sospechas al recordar que apenas habían sido 2 días. Una hechicera había sido ahorcada y sepultada precisamente en una fosa cerca de la casa del difunto. El suspicaz soldado respondió que quizás existía una relación entre la bruja y el muerto. Entonces los soldados y Fray Escoto
llegaron a la tumba de la bruja y vieron que la tierra del sepultero había sido removida. Entonces confirmaron sus sospechas acerca de que Pedro Santibáñez sí fue en vida un profanador de tumbas. Pero aún así se preguntaron qué fue lo que Pedro hubiera podido robarle a aquella humilde mujer, enterrada tan solo con una mortaja. Fray Escoto respondió que no lo sabía, pero creía que el asunto tenía una conexión demoníaca. La autoridad inhumó el cuerpo de la hechicera y lo quemó ahí mismo. Sus cenizas se esparcieron al viento. El cadáver de Pedro Santibáñez, el profanador de tumbas, fue sepultado previo a exorcismo de los religiosos. Pero en la versión escrita de esta leyenda se asienta que durante muchos años y pese a la intervención de la iglesia, desde aquella noche vagaron dos seres por demás pavorosos que iban y venían de la casa del profanador de tumbas al panteón, sembrando terror entre la gente. Se menciona que aquellos espectros eran el de la hechicera y el del hombre. Quienes tuvieron la desgracia de ver comentaron que su parecido con Pedro Santibáñez, que siempre acudía a la taberna El Ciervo de Oro. Qué cosas tan extrañas sucedieron en aquel entonces, hechos que ni la misma ciencia ha podido descifrar. Yo soy Luz del Infierno, la dama del terror y el suspenso. Te invito a suscribirte al canal, regálame tu like y comenta qué piensas tú de la leyenda Una noche en el cementerio. Nos vemos en una próxima transmisión.